Toscana, 15 de abril de 1452. En una pequeña aldea llamada Vinci, enclavada entre las suaves colinas del Valle del Arno, nació un niño fuera del matrimonio. Su nombre era Leonardo, y aunque en aquel momento nada parecía distinguirlo de otros recién nacidos, el destino tenía reservado para él un lugar privilegiado en la historia de la humanidad. Leonardo da Vinci fue hijo ilegítimo de Ser Piero, un notario florentino de clase acomodada, y Caterina, una joven campesina de origen humilde. Al no haber sido reconocido como hijo legítimo, Leonardo quedó libre de las obligaciones familiares que a menudo ataban a los jóvenes de la nobleza o la burguesía. Esta aparente desventaja resultó ser en realidad una puerta hacia la libertad intelectual. Durante sus primeros años, creció en el campo, rodeado de naturaleza, arroyos, animales y cielo abierto. Desde muy niño, demostró una sensibilidad extraordinaria hacia el mundo que lo rodeaba. Mientras otros niños corrían por diversión, Leonardo observaba. Se quedaba en silencio mirando cómo una hoja se deslizaba sobre el agua, cómo se curvaban las alas de un ave en pleno vuelo o cómo los rayos del sol se filtraban entre las ramas. Cada fenómeno natural despertaba en él una pregunta, y de cada pregunta surgía una necesidad imperiosa por comprender. La infancia de Leonardo no fue de lujos, pero sí de descubrimientos. Aprendió a leer y escribir gracias a su abuelo Antonio, un hombre sabio que reconoció desde el principio que aquel niño no era común. Pero más allá de las letras, Leonardo aprendió a interpretar el mundo a través de la observación directa. Su mente funcionaba como un espejo del universo, y con el paso del tiempo, ese espejo se convertiría en una herramienta que capturaría y reinterpretaría la realidad como nadie antes lo había hecho. A los 14 años, su vida cambió radicalmente. Fue llevado a Florencia, la joya intelectual y artística de Italia, donde comenzó su aprendizaje en el taller de uno de los artistas más importantes de la época, Andrea del Verrocchio. En ese espacio vibrante, Leonardo tuvo acceso a conocimientos y técnicas que expandieron aún más su mente inquieta. Aprendió pintura, escultura, metalurgia, anatomía, arquitectura y mecánica. Pero lo que realmente lo distinguía era su capacidad para integrar todas estas disciplinas en una sola visión. Verrocchio al principio lo trató como a un aprendiz más. Sin embargo, pronto se dio cuenta de que su joven discípulo tenía una habilidad fuera de lo común. La leyenda cuenta que cuando Leonardo pintó uno de los ángeles en la obra El bautismo de Cristo, el resultado fue tan sublime que Verrocchio, abrumado por la superioridad técnica del joven, dejó de pintar para siempre. Aquella escena marcó un antes y un después en la historia del arte. Mientras trabajaba en el taller, Leonardo empezó a llevar consigo pequeños cuadernos donde anotaba todo lo que veía, pensaba e imaginaba. Esos cuadernos, más tarde conocidos como los Códices de Da Vinci, serían una ventana a su mente. En ellos se mezclaban bocetos de alas mecánicas, anotaciones sobre la digestión humana, estudios del vuelo de los pájaros y diseños de máquinas imposibles. Nadie había intentado registrar el conocimiento de una forma tan total, tan ambiciosa y tan caótica a la vez. Leonardo no pensaba como los hombres de su época. En el siglo XV, el conocimiento estaba aún muy ligado a la religión y a la tradición. Pero él cuestionaba todo, no aceptaba verdades sin haberlas comprobado por sí mismo. Estudiaba el cuerpo humano, abriendo cadáveres en la oscuridad de la noche, enfrentando la prohibición de la Iglesia. Diseñaba máquinas que aún no existían, como si pudiera ver el futuro. Soñaba con volar, con caminar bajo el agua, con construir puentes imposibles, con crear armas de precisión, y todo lo dibujaba. No era un científico, ni un artista, ni un inventor. Era todo eso y más.
Era un observador compulsivo, un pensador solitario, un hombre adelantado a su época. En sus textos escribía de derecha a izquierda, en una escritura especular que solo podía leerse con un espejo. ¿Por qué lo hacía? Algunos creen que para proteger sus ideas, otros que era simplemente su forma natural de escribir. Lo cierto es que este detalle refleja algo profundo. Leonardo no pensaba como los demás. A pesar de su genio, su juventud también estuvo marcada por frustraciones. Muchos de sus proyectos eran demasiado complejos para el nivel técnico de su época. Sus ideas eran incomprendidas. La sociedad florentina, centrada en la política, la religión y el comercio, no siempre encontraba lugar para un soñador que hablaba de volar como los pájaros y estudiar la circulación sanguínea. Pero Leonardo no se detuvo. En su interior ardía una necesidad que no conocía límites, la de entenderlo todo. Año 1482. Leonardo da Vinci, ya con 30 años, dejó atrás Florencia, aquella ciudad que lo había formado y que tanto le había dado. Su talento desbordaba los límites de los talleres florentinos y ahora buscaba un escenario más amplio, más ambicioso, donde pudiera no solo pintar, sino construir, experimentar e imaginar sin restricciones. El destino lo condujo a Milán, una ciudad próspera, fértil para los artistas, pero también estratégica y militarizada. Gobernada por Ludovico Sforza, conocido como el Moro, Milán representaba un núcleo de poder político e intelectual. Leonardo llegó allí no como pintor, sino como ingeniero militar. Envió una carta al duque en la que no hablaba de arte, sino de su capacidad para construir puentes móviles, cañones ligeros, catapultas, fortificaciones y máquinas de guerra. En su mente, el arte y la ingeniería eran expresiones de una misma fuerza, el entendimiento profundo de la naturaleza. En esa corte lombarda encontró el respaldo que tanto necesitaba. Por primera vez se le dio la oportunidad de materializar ideas que hasta entonces solo existían en sus códices. Leonardo se convirtió en una figura indispensable para Ludovico, quien lo empleó en tareas diversas, desde decorar fiestas palaciegas con máquinas escénicas hasta diseñar canales de irrigación para mejorar la agricultura regional. Pero donde más brilló fue en el diseño de máquinas de guerra. Sus planos describían artefactos nunca antes vistos, carros blindados en forma de caparazón de tortuga, capaces de avanzar entre las filas enemigas disparando desde todos los ángulos, enormes ballestas montadas sobre ruedas, puentes portátiles que podían ensamblarse y desmontarse rápidamente durante una batalla. Muchas de estas máquinas no llegaron a construirse en su época, pero sus diseños fueron tan detallados, tan visionarios, que siglos después serían tomados como base para prototipos reales. Pero Leonardo no era un hombre de guerra. Aunque trabajaba en el diseño de armas, su intención nunca fue destruir. Su fascinación era puramente mecánica, intelectual. Lo impulsaba la idea de cómo funcionaban las cosas, cómo podían perfeccionarse, cómo podían desafiar las leyes del momento. A menudo, cuando completaba un diseño bélico, lo abandonaba en favor de alguna nueva idea sobre el cuerpo humano, el vuelo de los pájaros o los mecanismos del agua. Su mente era inconstante, no por falta de disciplina, sino por el exceso de curiosidad. Durante estos años en Milán, Leonardo comenzó también a desarrollar sus estudios anatómicos de forma más profunda. Gracias a la autorización del hospital local, tuvo acceso a cadáveres humanos para realizar disecciones secretas, donde observaba músculos, tendones, vasos sanguíneos y órganos con una precisión sobrehumana. Sus dibujos anatómicos no solo superaban en exactitud a los textos médicos de la época, sino que incluso anticipaban conocimientos que tardarían siglos en confirmarse. Dibujó el primer feto humano en el útero,
el sistema arterial completo y describió con claridad la función de las válvulas cardíacas. Pero si bien su obra científica florecía, su genio artístico no se detuvo. En este mismo periodo, comenzó a trabajar en una de las pinturas más famosas de la historia, La Última Cena, encargada por Ludovico para el refectorio del convento de Santa María delle Grazie. Esta obra no era solo un encargo más. Fue el intento de Leonardo por capturar el alma humana en un instante de tensión dramática. Eligió el momento en que Jesús anuncia que uno de sus discípulos lo traicionará. El resultado fue una escena en la que cada figura reacciona de forma única, con gestos y expresiones que parecen congelar el caos interior de cada personaje. Leonardo estudió durante semanas los rostros de la gente común, sus movimientos y emociones, para plasmarlos en la obra. Incluso utilizó a criminales como modelo para Judas, buscando transmitir la oscuridad del alma humana. Sin embargo, su innovación técnica al pintar al fresco con óleo sobre yeso tuvo consecuencias fatales. La pintura comenzó a deteriorarse poco tiempo después de su finalización, y sin embargo, su impacto fue tal que se convirtió en una obra sagrada del arte universal, referencia de narrativa visual, composición y expresión emocional. Leonardo vivía inmerso en una espiral de creación continua. Si no estaba pintando, dibujaba máquinas. Si no diseñaba puentes, escribía sobre el vuelo de los pájaros. Y si no diseccionaba cuerpos, analizaba el movimiento del agua. Su taller era un laboratorio, su casa un observatorio y su mente un universo que no conocía descanso. A pesar del éxito y la admiración que recibía, Leonardo seguía siendo un enigma para sus contemporáneos. Era brillante, sí, pero también impredecible. Dejaba obras inconclusas, cambiaba de proyecto sin previo aviso. Se sumergía durante días en el estudio de un solo hueso o el trazo de una espiral hidráulica. Su genio no seguía reglas, solo impulsos, y ese impulso, esa llama interior, lo llevaba cada vez más lejos. Aquí comienza a consolidarse su verdadera identidad, la de un hombre capaz de unir el arte con la ciencia, la guerra con la anatomía, el drama humano con la mecánica del universo. Pero su historia no termina aquí. Año 1516. Italia seguía siendo una tierra dividida entre reinos, intereses papales y tensiones crecientes. Roma hervía en esplendor artístico, pero también en conflictos, y para un hombre como Leonardo, cansado de promesas rotas y rodeado por la indiferencia de los poderosos, el brillo del Renacimiento comenzaba a volverse ajeno. Fue entonces cuando llegó una carta inesperada proveniente del norte. El rey Francisco I de Francia, joven ambicioso y amante del conocimiento, lo invitaba a su corte no como pintor ni ingeniero, sino como primer pintor, ingeniero y arquitecto del rey. A sus 64 años, Leonardo aceptó. Su salud ya no era la misma, pero su mente seguía encendida como una estrella moribunda que, antes de apagarse, aún lanza luz hacia el futuro. Cruzó los Alpes junto con su fiel discípulo Francesco Melzi y algunas pertenencias esenciales: sus códices, sus cuadernos, algunos de sus instrumentos y 3 obras que jamás se separarían de él: La Virgen, el Niño Jesús, con Santa Ana, San Juan Bautista y, por supuesto, la Gioconda. Fue recibido con honores en el castillo de Clos-Lucé, una elegante residencia ubicada cerca del majestuoso Château de Amboise, en el Valle del Loira. Allí, Leonardo encontró finalmente algo que había buscado toda su vida: tranquilidad. No más encargos urgentes, no más guerras, no más cortes exigentes. Solo tiempo, espacio y respeto. Francisco I lo visitaba con frecuencia. Lo admiraba profundamente y solía conversar con él durante horas sobre ciencia, filosofía, arte y arquitectura.
Para el joven rey, Leonardo era más que un sabio, era una ventana al conocimiento universal. El anciano florentino se convirtió en una figura casi mítica en la corte francesa. Algunos lo miraban con reverencia, otros con asombro. Pero todos entendían que estaban ante un hombre cuyo saber no pertenecía solo a su época. Desde Clos Lucé, Leonardo siguió trabajando. Ya no lo hacía con la misma energía física de antes. Su brazo derecho había quedado parcialmente paralizado por una hemiplegia, pero dictaba, enseñaba, dibujaba con la mano izquierda y, sobre todo, reflexionaba. Sus últimos códices muestran un pensamiento cada vez más filosófico, más centrado en la naturaleza como organismo viviente. Su obsesión con el agua, por ejemplo, alcanzó una profundidad extraordinaria. Estudió su ciclo, sus remolinos, su poder erosivo, su capacidad de esculpir el paisaje. Para él, el agua era la sangre del mundo. También diseñó estructuras arquitectónicas utópicas, ciudades ideales con sistemas de drenaje subterráneo, calles elevadas para evitar enfermedades, zonas industriales alejadas de las viviendas. Estaba proponiendo urbanismo higiénico 5 siglos antes de que existiera, pero como muchas de sus ideas, estas visiones no se materializaron en vida. Quedaron atrapadas en las páginas de sus cuadernos, esperando ser comprendidas en otro tiempo. Mientras tanto, la Gioconda lo acompañaba. No se separó de ella hasta su muerte. Muchos han especulado sobre por qué no la entregó nunca a sus clientes en Florencia. ¿Era acaso un retrato personal, un símbolo oculto, una síntesis de todos sus conocimientos anatómicos y pictóricos? Tal vez fue simplemente su obra más íntima, aquella en la que puso su alma. Hoy, esa sonrisa ambigua, ese paisaje onírico y esos ojos que siguen al espectador como si respiraran, se han convertido en el rostro del misterio. A pesar de su edad y las limitaciones físicas, Leonardo no dejó de escribir. En su testamento, redactado en Clos Lucé, dejó todas sus pertenencias, incluidos sus manuscritos, a Francesco Melzi, su discípulo más fiel. Sabía que su obra no estaba completa, que muchas de sus ideas quedarían dispersas, incomprendidas, pero también intuía que el tiempo, ese juez silencioso, algún día reconocería su grandeza. El 2 de mayo de 1519, Leonardo da Vinci murió mientras dormía, en la serenidad del castillo francés. Tenía 67 años. La leyenda dice que Francisco I estaba junto a él en sus últimos momentos y que sostuvo su cabeza con lágrimas en los ojos. No hay certeza histórica de ese gesto, pero sí de la profunda admiración que el rey francés sentía por él. Leonardo fue enterrado en la capilla de Saint-Florentin, en Amboise. Con el tiempo esa iglesia fue destruida y sus restos posiblemente trasladados. Hoy, su tumba es objeto de debate arqueológico, pero su legado es innegable y eterno. Este episodio marca el fin físico de Leonardo, pero no el fin de su historia, porque su verdadera inmortalidad comenzaría después de su muerte, cuando los códices que había escrito en silencio durante décadas fueran descubiertos, analizados, publicados y finalmente comprendidos. Su genio, como una semilla, tardaría siglos en florecer. Leonardo da Vinci había muerto, pero su genio no. Aunque su cuerpo descansaba bajo tierra, su verdadera herencia, escrita con tinta invertida, en miles de páginas dispersas, había quedado en manos de su más leal discípulo, Francesco Melzi. Fue este joven noble, culto y devoto quien entendió que el alma de Leonardo no estaba en sus cuadros, ni en sus esculturas inconclusas, sino en sus códices, esos cuadernos misteriosos que combinaban dibujo, lenguaje técnico, filosofía, poesía y ciencia. Melzi, respetando el deseo de su maestro, regresó a Italia con más de 6.000 páginas manuscritas. Durante décadas los cuidó con celo, pero tras su muerte
la historia se tornó caótica. Los herederos de Melzi no comprendieron el valor de aquellos papeles extraños, escritos al revés, con anotaciones que hablaban de máquinas imposibles, disecciones humanas, geometría esotérica, sistemas hidráulicos y sueños de vuelo. Fue así como comenzó uno de los capítulos más tristes y desconcertantes de la historia del conocimiento: la dispersión del legado de Leonardo. Los códices fueron vendidos, robados, malinterpretados y fragmentados. Algunos terminaron en manos de coleccionistas privados, otros quedaron olvidados en bibliotecas europeas durante siglos, sin que nadie se atreviera a traducir su contenido. La mayoría de estos escritos estaban organizados por temas: anatomía, óptica, arquitectura, ingeniería militar, hidráulica, geometría, astronomía. Cada uno parecía una obra independiente, pero en conjunto revelaban algo mucho más ambicioso: un intento de unificar el conocimiento del universo a través de la observación directa. Leonardo no era un teórico, era un empirista. Rechazaba las explicaciones basadas en la tradición. No confiaba en Aristóteles ni en los dogmas escolásticos. Todo debía ser probado, medido, dibujado, repetido. Por eso sus dibujos anatómicos son tan exactos. Por eso sus estudios sobre la luz y la sombra anticipan conceptos modernos de óptica. Por eso sus diseños de turbinas, puentes levadizos y mecanismos hidráulicos parecen sacados del siglo XIX, aunque fueron creados en el XV. Pero el mundo no estaba listo. Durante más de 3 siglos, Leonardo fue recordado solo como pintor. Las obras como La Gioconda, La Última Cena o San Juan Bautista seguían siendo admiradas en iglesias y palacios, mientras sus manuscritos dormían en el olvido. Ni siquiera los grandes científicos del siglo de las luces comprendieron la magnitud de su pensamiento. Fue recién en el siglo XIX cuando algunos eruditos italianos comenzaron a estudiar seriamente los códices dispersos. Entre ellos destacó Giuseppe Bossi, quien inició la recopilación de textos y dibujos. Más tarde, en el siglo XX, instituciones como el British Museum, la Biblioteca Ambrosiana y la Biblioteca Nacional de España revelarían al mundo fragmentos del verdadero Leonardo. Uno de los descubrimientos más impactantes fue el Códice Atlántico, el más extenso de todos, con más de 1000 páginas. Allí estaban sus estudios sobre hélices voladoras, engranajes, submarinos, autómatas, relojes de agua, máquinas de guerra y diseños de ciudades con varios niveles de circulación. Era como entrar en una mente que ya vivía en el futuro. También apareció el Códice Leicester, centrado en el agua, la geología y la astronomía, comprado en 1994 por Bill Gates por más de $30 millones. Ese códice, en manos de uno de los líderes tecnológicos del mundo moderno, simbolizó algo más profundo: el reencuentro entre Da Vinci y el futuro que él soñó. Pero el misterio no termina ahí. Aún hoy se cree que más del 50% de los escritos de Leonardo están perdidos o sin identificar. Se sospecha que algunos fueron destruidos y que otros siguen ocultos en colecciones privadas. Cada tanto aparece una nueva hoja, un dibujo firmado con su característica letra especular. Cada descubrimiento reaviva una certeza. Leonardo fue quizá el hombre más adelantado de todos los tiempos. Su obra sobrevivió, resistió el tiempo y volvió para iluminar a generaciones que sí pudieron leerla, estudiarla y aplicarla. Desde médicos hasta ingenieros, desde artistas hasta arquitectos, todos han bebido, consciente o inconscientemente, de las aguas profundas que Da Vinci excavó con su intelecto. Durante siglos, la humanidad avanzó lentamente, sin saber que muchas de las respuestas que buscaba ya habían sido esbozadas por un hombre que vivió en el siglo XV. Leonardo da Vinci, con sus códices cubiertos de dibujos, símbolos y notas invertidas,
No solo representó un espíritu adelantado a su época, fue un precursor secreto del mundo moderno. Una vez que sus escritos comenzaron a ser descifrados y comprendidos, la comunidad científica e intelectual del siglo XIX y XX quedó asombrada. ¿Cómo era posible que un hombre sin formación universitaria, sin laboratorio formal, sin acceso a textos científicos contemporáneos, hubiera anticipado conceptos que tomarían siglos en desarrollarse? La anatomía y la medicina. Uno de los campos donde el impacto de Leonardo fue más profundo fue la anatomía humana. Sus disecciones y dibujos, ignorados durante siglos, se revelaron como estudios de una precisión quirúrgica incomparable. Mientras los médicos de su época aún creían en los cuatro humores y en errores anatómicos heredados de Galeno, Leonardo ya había descrito la estructura exacta del corazón, incluyendo las válvulas y el flujo de sangre, el funcionamiento del sistema circulatorio con una lógica hidráulica, el desarrollo fetal en el útero con ilustraciones que aún hoy sorprenden por su realismo, la conexión entre sistema nervioso, cerebro y ojos, anticipando principios neurológicos, los músculos como mecanismos biomecánicos, con puntos de tensión y palancas. Ninguna de sus observaciones fue publicada en vida. Pero siglos después, sus estudios se convirtieron en material de referencia para médicos, cirujanos y biólogos. La ciencia médica moderna, con sus modelos 3D y sus técnicas digitales, ha confirmado muchas de las hipótesis de Leonardo, que él formuló solo con cuchillas, luz de vela y papel. Ingeniería, robótica y aviación. Leonardo no solo soñó con el cuerpo humano, también imaginó el cuerpo mecánico, una extensión artificial de las funciones naturales. En sus códices aparecen inventos que parecerían propios del siglo XXI. Un hombre mecánico con engranajes internos que podía mover brazos y mandíbula. En 2002, científicos del Instituto de Tecnología de Berlín lograron construirlo basados en sus planos, y funcionó. Una máquina voladora con alas articuladas, basada en el estudio del vuelo de las aves. Aunque irrealizable en su tiempo, anticipaba el principio de la sustentación aérea. Un helicóptero de hélice de tela, precursor conceptual de los vehículos rotatorios modernos. Bombas de agua, tornillos hidráulicos, puentes giratorios, bicicletas primitivas y sistemas de transmisión por cadena. En plena revolución industrial, muchos de sus diseños fueron retomados y reinterpretados. Ingenieros del siglo XIX encontraron en Leonardo a un colega invisible, cuyas ideas dormían en cuadernos oscuros, pero eran perfectamente funcionales. Arte, perspectiva y tecnología digital. En el arte, su influencia fue aún más inmediata. Leonardo fue uno de los primeros en aplicar principios científicos a la pintura. La anatomía, la óptica, la geometría. Con él, la pintura dejó de ser solo devoción o retrato y se convirtió en observación precisa del mundo. Su técnica del sfumato, que difumina los bordes para crear profundidad, es hoy una base de la fotografía, el cine y el modelado 3D. En la era digital, los algoritmos de iluminación por capas, el renderizado volumétrico y la lógica de diseño visual deben mucho a sus observaciones sobre la luz, la sombra, la perspectiva y la forma. Programas de inteligencia artificial, como los que reconstruyen rostros o simulan emociones humanas, estudian la expresión de obras como La Gioconda, que sigue siendo el rostro más analizado en la historia del arte. La visión de un mundo unificado. Pero más allá de la técnica, el legado de Leonardo reside en su forma de pensar. Fue el primer gran integrador de disciplinas. En su cabeza no existía división entre arte y ciencia, entre belleza y utilidad, entre lo tangible y lo invisible.
Su modelo de mente, capaz de cruzar fronteras del conocimiento, se ha convertido en referencia para la educación moderna. Hoy, las universidades más innovadoras promueven la fusión entre ingeniería y arte, entre biología y diseño, entre ciencia y filosofía, exactamente como lo hizo Leonardo hace 500 años. Incluso el concepto moderno de mente multidisciplinaria tiene en Da Vinci su arquetipo perfecto. Mientras la era industrial buscaba especialización, el mundo digital, con sus desafíos complejos e interconectados, ha vuelto a necesitar pensadores universales, mentes renacentistas. Leonardo es hoy más relevante que nunca. Murió hace más de 500 años y sin embargo sigue hablando. Cada línea de sus códices, cada sombra de sus pinturas, cada engranaje que imaginó, aún gira en el mundo que ayudó a construir. No fue un profeta, ni un santo, ni un rey. Fue algo más raro aún, un hombre que se atrevió a pensar como si el futuro ya estuviera aquí.